Hace casi 100 años, Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad. Predijo la existencia de los agujeros negros y cambió la forma de entender el espacio-tiempo en el universo. También escribió una fórmula para alcanzar el éxito. E es igual a X más Y, donde E es el éxito, X el trabajo y Y es el juego. El fútbol es un juego. De la forma que se quiera analizar, todas nos conducen al mismo sitio. Desde un punto de vista teológico, la religión cristiana indica que Dios hizo al mundo en 7 días, usando el último para descansar, para la recreación, tal vez para jugar al fútbol. Desde un punto de vista antropológico, el ser humano, sociable por naturaleza, vive en sociedades con reglas previamente establecidas, que regulan el orden, pero es a través de su capacidad creativa y de improvisación que logra el progreso. Desde un punto de vista socioeconómico, el fútbol es un trabajo en equipo. Jugarlo no genera ningún tipo de riqueza. Lo que genera el dinero es toda la industria que se forma en torno al deporte. Es por eso que las personas lo juegan en su tiempo libre. Porque el fútbol es eso: libertad, imaginación, creatividad, alegría, improvisación. Todo se resume en una sola palabra: el fútbol es un juego. Lo maravilloso de este, como otros deportes, son los valores humanos que podemos encontrar: unión, amistad, compañerismo, honestidad, empatía, amor, solidaridad, por mencionar algunos. La cultura verdadera aspira y exige el juego limpio, con dosis de creatividad. Los jugadores de fútbol, los verdaderos, los que representan a la cultura verdadera, salen a la cancha a jugar, a divertirse. Entre las diversas posiciones, existe una que es diferente: los porteros. Algunos piensan que es la posición menos importante, o la más ingrata. Consideran al arquero un prisionero entre 3 postes, limitado a un área donde sus poderes y capacidad de juego se terminan. Quizá tengan esta noción porque no conocen a ciertos porteros. En este proyecto analizaremos a estos jugadores, a los verdaderos representantes de la cultura, a los porteros de área. El primer portero de área fue Amadeo Carrizo, que jugó con el River Plate en la década de los 40, 50 y 60. Solo hay una persona que nos puede hablar de él. Se llama Jorge, se apellida Ventura y le dicen el Che, periodista deportivo de Televisa Deportes Network y Estadio W. El Che nos sugirió que también podríamos hablar con otra persona. Si quieres otra opinión, aquí está el zurdo López. Miguel Ángel El Zurdo López jugó como defensa y fichó para el River Plate en 1968, justo en la última temporada que estaría Amadeo Carrizo con el equipo. Así que ahí teníamos a un periodista que le había visto jugar y a un defensa que compartió las canchas con él. Y agradezco yo además porque me permite regresar a mi infancia y mi adolescencia. Los ojos llenos de asombro en esas épocas, y no quiero que por ese motivo yo tenga un dislate respecto a la gran capacidad, la gran prestancia que tenía Amadeo Raúl Carrizo, que le decían el Tarzán en un momento determinado. Una pinta impresionante. Porque los porteros particularmente son como los toreros, tienen que serlo y parecerlo. La figura de Amadeo Carrizo en el marco de River, que significó una seguidilla impresionante de títulos, particularmente sobre el final de los años 40 y principios de los 50, era prácticamente el portero de Buenos Aires. Era el tipo de la pinta que enloquecía a las mujeres y que le daba una seguridad tremenda a aquella máquina riverplatense. Un jugador muy seguro por arriba, y sobre todo fue de los primeros que empezó a salir y a meter la rodilla a manera de defensa. Quien se acercaba era enorme. Él jugaba muy bien con los pies, a tal grado que en las épocas en que no había cambios en los equipos, no se permitían en los campeonatos, él en una ocasión que se lesionó un extremo derecho de River Plate, que prácticamente quedó nulificado, entonces él pasó a jugar de extremo derecho
era más importante que él jugara de extremo derecho y ese jugador jugara en la portería, e hizo cosas extraordinarias, porque era rápido, porque driblaba bien con el balón, jugaba muy bien con los pies. Cada cascadito, cada oportunidad, él quería jugar en el centro, y la verdad que era tenía mucha capacidad también de juego para amagar, sabía jugar fútbol y tenía muy buena técnica, ¿no? De los primeros porteros de usar guante y también de completar los recursos de un arquero, no era solamente un atajador, era un hombre que salía, achicaba, lejos del arco, tenía una lectura de juego impresionante, era un arquero completo, ¿no? Entonces él comenzó a jugar un poco más allá del área chica, se adelantaba, fue prácticamente un adelantado, y efectivamente en América se le recuerda como el portero que mejor ha jugado el área. Hacía chiques extraordinarios, a veces porque los zagueros centrales de River Plate en ese entonces eran Bagui, era un lateral izquierdo Bairo, eran un poco lentos, y entonces también jugaba el gallego Pérez, él achicaba muy rápidamente. Recuerdo como algo muy especial en mi carrera el día que él estaba, no recuerdo exactamente a cuántos minutos de batir el récord de la valla invicta que tenía anteriormente otro colega de él. Entonces jugábamos en Vélez Sarsfield, en la cancha de Vélez Sarsfield ante Vélez, y bueno, en ese primer tiempo terminó 0-0, y en el segundo tiempo tenía que, de acuerdo a la cantidad de minutos que se jugasen, iba a batir el récord. Lo que recuerdo principalmente, y mi primera gran emoción de ese recuerdo, es que faltando unos 5 minutos toda la afición de River Plate empezó a sacar los pañuelos y empezó a gritar Amadeo. Entonces ya faltaban como 5 minutos todavía, y bueno, ya con ese aliento de la afición ya era conmovedor, ¿no? Recuerdo que poquito antes de que anotaran había un córner que estábamos ya casi sobre el límite del tiempo, y dice, cuidado, que no nos metan este gol acá. Yo recuerdo que le dije, callate viejo, que lo van a meter. Y al ratito sale la jugada, al ratito se cumple el tiempo, y bueno, prácticamente fue una explosión en la cancha, y hasta se paró el juego. Yo estaba cerca de él y me arrimo, y jamás olvidaré los 2 chorros de soda que salieron de los ojos del llanto. Bendigo a Dios que me haya dado esa posibilidad de estar con un grande como él y vivir ese momento tan grato, ¿no? Después quien anotó el gol fue Carlos Bianchi. Esa es una anécdota con él. Yo cuando regreso a Argentina, después de un periodo de 5 años aquí en México, en donde paso otra parte de mi adolescencia, me toca ir a un partido en la cancha de River Plate sobre finales del año 61, en noviembre para ser más exacto, y un partido amistoso entre Argentina y la Unión Soviética. Y ese día se encuentran los 2 porteros que en ese momento habían revolucionado el fútbol mundial jugando más adelantado. Amedeo Carrizo por Argentina y Lev Yashin, la famosa araña negra, que jugaba todo vestido precisamente de ese color, y además como era un pulpo con las manos y se ponía prácticamente en el manchón del penalti, por eso le decían la araña, porque tus tentáculos prácticamente como pulpos más que como araña se desenvolvían muy eficazmente para su equipo de Moscú y también para la selección soviética. Y se hizo un acontecimiento en ese partido donde nubes de fotógrafos llegaban fundamentalmente a tomar las escenas de los 2 guardametas que en ese momento marcaban, comienzos de los 60, todo un devenir de los porteros. Se adelantaron tanto como si en ese momento se hubiera modificado el reglamento, que luego se hiciera después de los años 90, después de que Dino Zoff en Italia retuviera tantas veces el balón, o jugara tantas veces con su defensa y volviera a él, y perjudicaba y estropeaba el espectáculo, que la FIFA determinó a través de la International Board, que es el organismo que modifica las reglas, que un guardameta no podía tomar la pelota con las manos si le era regresada por un zaguero con el pie, solamente con el muslo o con el pecho o con la cabeza. Entonces los porteros tuvieron que evolucionar en su técnica, tuvieron que saber jugar mejor el área,
saber mejor jugar con los pies. Esto lo podían haber hecho prácticamente 30 años antes, porque ya Carrizo había impuesto eso en Argentina y lo mismo ramificando hacia todo el continente. Lo mismo que el caso de Yashin allá en Europa. Así fue como iniciaban los porteros de área, revolucionando el fútbol. Curiosamente, en estas mismas décadas, un científico revolucionaba el mundo de la física. Con la misma filosofía que los porteros de área, Albert Einstein decía: la vida es muy peligrosa, no solo por las personas que hacen el mal, sino, y sobre todo, por las que se sientan a ver qué pasa. Posterior a Amadeo Carrizo, aparecieron nuevos porteros de área. Jorge Ventura y Miguel Ángel Zurdo López también nos hablaron de estos jugadores. Ahora bien, esa escuela tuvo, obviamente, alumnos inmediatos. Los dos alumnos más inmediatos que tuvo surgieron en el equipo Atlanta. Uno era Néstor Larrea, que también tenía una pinta muy especial, un jugador muy intelectual. Eran las épocas en que los jugadores no tenían expresiones muy pulidas. Era un muchacho estudiante de filosofía y hablaba con mucha propiedad y al mismo tiempo ejercía esa influencia en el área, jugando mucho más adelantado, tocaba la pelota hasta con cierto garbo, con cierto desdén. Y atrás de él inmediatamente venía un chico que asombraba por su gran capacidad de retención de balones, su gran audacia, su aspecto estrafalario, que se llamaba Hugo Orlando Gatti. Los dos de pronto son vendidos por Atlanta y nada menos que los dos equipos más importantes. Néstor Larrea se va a Boca y Hugo Orlando Gatti se va a River. Y es suplente de Carrizo, justo en la época en que Carrizo ya estaba prácticamente en el declive de su gran carrera dentro de lo que fue River Plate. Incluso lo llevó a sustituir. Hugo, en su personalidad era totalmente diferente a Amadeo, muy extrovertido. También un arquero completísimo. Una inteligencia, una rapidez para pensar, para ejecutar, para todo, ¿no? También leía muy bien el juego, también podría haber sido un jugador de campo, ¿no? Porque era completísimo también. Y muy arriesgado, ¿no? Muy arriesgado. Un arquero que además de su capacidad tenía mucho de espectáculo, ¿no? Tenía jugadas que arriesgaba precisamente las hacía más difícil, simplemente para demostrar su capacidad y para levantar la sensación de riesgo que él a través de sus recursos hacía en cada jugada, en cada tiro al arco, que realmente a veces había una pelota, por ejemplo, difícil, que se veía que iba cerca de un poste y él ni la miraba nomás. Entonces uno a veces quiere que el arquero, aunque vaya afuera, acompañe un poquito. Él la miraba nomás, pero luego pasó tan cerca, yo sabía que iba a ir cerca, dice, ¿para qué me voy a tirar? Todo eso lo fue aprendiendo sobre la marcha Gatti, porque al principio me parecía irresponsable cuando hacía jugadas, y sobre todo cuando se estiraba, me acuerdo que se quedaba con el balón y desde el mismo piso aventaba el balón hacia uno de los laterales. En esos momentos, cuando el fútbol no tenía la verticalidad ni mucho menos el dinamismo que tiene ahora, sorprendió totalmente. Y efectivamente, llegó el momento de los achiques, porque si juegas adelantado, es el contacto con el atacante que pueda romper la defensiva, es un mano a mano indudablemente. Y él empieza haciendo eso de arrodillarse y abrir los brazos en una imagen como si se tratara de Cristo. Y sorprendió en principio, porque cuando llega el delantero y sabe a qué lugar a tocar y ves que te cubre con los brazos y que te ofrece una resistencia rápida e inmediata con todo el cuerpo, sorprendía de tal manera que ya no se animaban los delanteros a hacer un quiebre y tocar hacia un costado, tiraban hacia la marcha, o al bulto como se dice en México, y finalmente triunfaba el guardameta. Y eso es muy recomendable a todos los guardametas que empiezan. Siempre ofrecer la mayor resistencia posible, que la inventó definitivamente Gatti, que llamó la de Cristo. El Cristo, o la de Dios, es con los ojos bien abiertos, que indican que para atajar no hay que tener miedo. Brazos extendidos para tapar la mayor cantidad de ángulo posible, y una sonrisa en la dentadura para amedrentar al rival, hacerle entender que el dominio de la situación ya no le pertenece. Cuando salía a achicar así, él a veces escondía las manos y ponía el pecho ya adivinando
dónde iba el balón, como dando una sensación así de o de jerarquía o de, como se le quiera llamar, de que no le hacían falta las manos, ¿no? Pero lógicamente se tenía el riesgo y en algunos partidos le costó goles, ¿no? Pero ha sido un arquero completísimo y espectacular. E hizo cosas más excéntricas. Por ejemplo, nunca se recordaba que un portero fuera a hacer un saque de banda. Era increíble en esas épocas. Los porteros jamás tenían casi hasta prohibido abandonar el área. Ya no digamos el área grande, del área chica. Bueno, pues él se iba y hacía los saques de banda y driblaba delanteros. Claro que era una irresponsabilidad. Primero es defender la portería y luego hacer un tipo de defensa. Pero fueron quedando estas manifestaciones para nuevas generaciones que se dieron cuenta ya con la renovación del reglamento de que podían jugar más con los pies que con las mismas manos. Y Gatti, sinceramente, estaba al tanto de la moda dentro de la cancha y fuera de la cancha. Era el mejor vestido de todos, ¿no? Tenía una ropa adelantado en todo. Y eso, esa mentalidad, ese tipo de su personalidad también lo llevaba a la cancha, ¿no? Sus vestimentas eran muy especiales, era un adelantado, sí, también. Vino a revolucionar todo, jugaba con las medias caídas, ya no utilizaba rodilleras, era un desparpajo su manera de vestir, parecía hippie por momentos, larga la melena, la vincha, como se llama ya a la diadema. En fin, todas esas excentricidades que incluso lo llevó a firmar un contrato en el que él quería llegar a la cancha de Gimnasia y Esgrima siempre en helicóptero, por ejemplo, cosa que se lo prohibió la Asociación del Fútbol de Argentina. Es decir, un tipo más extravagante, más liberal en cuanto a sus ideas. No se le conoció tampoco ningún tipo de vicio, pero en definitiva su vicio tal vez fuera que siempre quería estar jugando al sol y era un adorador precisamente de las playas y todo eso. Un estilo de vida muy diferente, pero que fueron marcados también por las diferentes épocas. ¿Recuerdan las primeras palabras de Che Ventura cuando nos empezó a hablar de Gatti y Herrera? Esa escuela tuvo, obviamente, alumnos inmediatos. Los dos alumnos más. No se refirió a los porteros de área como un estilo de atajar. Dijo que es una escuela. Si lo investigamos desde ese punto de vista, podremos entender mejor a los porteros de área. Pero para ello habrá que acudir con otro tipo de expertos, catedráticos universitarios, que nos recomendaron consultar distintas escuelas administrativas de autores como Henry Fayol, Frederick Wilson Taylor, Elton Mayo, Max Weber, pero sobre todo de Douglas MacGregor. Douglas MacGregor, profesor de la Escuela de Gestiones de Sloan del MIT de Administración y del Instituto Indio de Gestión de Calcuta, así como presidente del Latin College, publicó en 1960 su libro El lado humano de las organizaciones. Tomando en cuenta las escuelas administrativas de Taylor y Fayol, expone que las empresas funcionan sobre la base de supuestos que tienen los gerentes respecto al comportamiento humano del personal, por lo que cada gerente elige una forma de relacionarse, dirigir y esperar resultados de sus colaboradores, así como un estilo de liderazgo que tiene que ver en cómo es el propio gerente, existiendo así dos tipos de trabajadores, el trabajador X y el trabajador Y. El trabajador X es perezoso y rehuye al trabajo, mientras que el Y se esfuerza y necesita participar. El trabajador X es inseguro y evade sus responsabilidades. El trabajador Y acepta sus responsabilidades y beneficios. El trabajador X es egocéntrico. Al Y le gusta trabajar en equipo. El trabajador X no tiene iniciativa. En cambio, el Y necesita estar ocupado. Al trabajador X le gusta ser dirigido y controlado. El Y desarrolla su liderazgo y autoridad. El trabajador X es apático. El Y se divierte mientras trabaja. El trabajador X no se involucra. El trabajador Y se involucra y compromete.
El trabajador X no es creativo. El trabajador Y es creativo. El trabajador X se resiste al cambio. El trabajador Y es agente de cambio. El trabajador X no reacciona ante las necesidades de la organización. En cambio, el Y busca mejorar y aprovecha al máximo las oportunidades. Las empresas, organizaciones y equipos de fútbol se administran de la misma forma. Todos trabajan en conjunto para obtener un resultado, por lo que podemos hacer una analogía respecto al trabajador X y el trabajador Y con los porteros de raya y los porteros de área, siendo el segundo más productivo para su equipo. De pronto la concepción del juego, un arquero del sur, llamémosle, no vive el fútbol nada más que a través del arco, ¿no? Él siempre está pendiente del juego, le gusta participar en el juego como jugador. A través de esta escuela administrativa podemos describir en términos futbolísticos cómo sería un trabajador X, o en este caso un portero de raya. Más riguroso, soy arquero y dedico toda mi fuerza, mi pensamiento, mi talento, mi trabajo a la portería, ¿no? Y por el contrario, el trabajador Y o portero de área tendría unas características distintas. Más completa, el poder jugar, el poder participar, incluso sus características, eso lo lleva lo transmite en su juego en los partidos, porque está atento, sabe salir del área, ya puede salir gambeteando. Corta con mucha anticipación una jugada de riesgo, que hay que tener la inteligencia y la intuición para anular la jugada, esa jugada de ataque. Y además también facilita el juego en su salida, ¿no? Entonces, son virtudes que a lo mejor se contabilizan mucho después de pensar que primero el arquero debe atacar, después salir, después chicar, después todo el abecedario de recursos del portero, ¿no? Pero es una aptitud muy valiosa el portero que la posee. La posición del guardameta es fundamental, no solo porque es un especialista, sino porque su actitud y estilo de juego influyen en la confianza y táctica del equipo. Si el guardameta es un trabajador Y o portero de área, impulsará al equipo hacia nuevos retos y superar sus objetivos. Esa fue la evolución más o menos conocida aquí en México y más o menos contable y narrable de todo lo que sucede en América a través de ese epicentro que fue en Buenos Aires, en Argentina, la aparición de Amadeo Raúl Carrizo, de Hugo Orlando Gatti y de Néstor Herrera, que fueron los precursores, y después un alumno muy directante fue el caso de Miguel Marín. Considerado como el mejor portero que ha llegado al fútbol mexicano, toca el turno de hablar de un mito, de Superman Marín. De niño, creció viendo las hazañas de Amadeo Carrizo, sintiendo una gran admiración por él. Años más adelante, se convertiría en su maestro y modelo a seguir, recibiendo consejos que le ayudarían a desarrollar su estilo de juego. Aquí Miguel Marín, en México, es el que trae esa escuela y el que desarrolla todo un potencial. Apodado el Gato Marín por el color de sus ojos, reflejos felinos y lances espectaculares, llegaba a balones imposibles, y cual felino era capaz de corregir los movimientos de su cuerpo aún en el aire. A su llegada a México, el cronista deportivo de la época, Ángel Fernández, lo bautizaría como Superman Marín, por su presencia física, su perfecto sentido de ubicación, su valentía y porque jamás perdía de vista un balón. Imposible hacerle gol, decían. Y aunque en México ya existían porteros que jugaban bien el área, yo me acuerdo, por ejemplo, aquí en México, al sobrino del cardenal, Darío Miranda, aquel que usaba hasta vestimenta rosa. Imagínate en México, en un país machista, que el portero use vestimenta rosa. Le llegaron a hacer la Pantera Rosa, cuando aquella elocuencia y aquella visión que tenía Ángel Fernández para poner apodos, ¿no? Tuvo Gómez, Raúl Córdoba, el propio Antonio Carvajal, que aunque era más pueblerino en su manera de ser, más populachera, ¿no? Había casos como el de Manuel Camacho,
Jorge Morelos, que tenía una vestimenta siempre de blanco, y querían recordar al Pipiolo Estrada, aquellos porteros célebres del Necaxa de los 30, de los 11 hermanos. Ninguno de ellos se puede comparar con la forma de jugar de Marín. Era más completo, su dominio de área no se había visto antes en México. Formó parte del Cruz Azul más grande de todos los tiempos, un equipo invencible que practicaba un fútbol moderno. Tal funcionamiento hizo que Ángel Fernández lo apodara la máquina cementera de la Cruz Azul, y el principal engrane de esa maquinaria era Miguel Marín. Gracias a su visión de campo y excelente golpeo de balón, se convertía en el primer atacante. Recordemos que los servicios de Miguel Marín, ya fueran con la mano o con el pie, a veces propiciaban a través de Horacio López Salgado ataques de Cruz Azul que terminaban en gol. Ganó 5 títulos de liga, el último frente a los Tigres de Pilar Reyes, famoso portero por salir jugando del área con los pies. La afición constantemente le gritaba "Sube Pilar, sube", en referencia a un famoso programa de concursos de la televisión mexicana. Sube Pelayo, sube Pelayo, sube con Luis Manuel Pelayo. En aquella final, el entrenador envió a Pilar Reyes a jugar como delantero, y aunque logró hacer un pase a gol, no fue suficiente, y Miguel Marín lograría su 5º título de liga con Cruz Azul, convirtiéndose en el máximo ídolo de la afición cementera. Consciente de ello, siempre cargaba con postales que regalaba a los niños y un plumón para dar autógrafos. Con la filosofía de que se debía a su público, jamás negó una firma. Desafortunadamente, la selección de su país no le hizo justicia. En parte por la lejanía geográfica, apenas recibió 5 convocatorias. A pesar de ser el guardameta que mejor promedio tiene, menos de un gol recibido por partido en primera división. Marín marcó toda una época, innovó con su estilo de juego y vestimenta. En ese entonces no existían shorts para porteros, así que utilizaba shorts para tenistas. En los mano a mano no solo hacía el Cristo, fue más allá. Intentaba quitarles el balón a los delanteros para así poder iniciar el ataque. Descolgaba centros como nadie, y su estilo influenciaría a otros guardametas como Lafa Heredia y Pablo Larios, que a su retiro los entrenaría personalmente para el Mundial de México 86, además de por supuesto al legendario Jorge Campos. Marín pasó a la historia hasta en sus errores, cuando en un partido contra el Atlante, al despejar con su mano derecha se arrepintió, y al intentar jalar el balón al pecho se le escapó metiéndose a la portería, haciendo una frase que sería famosa en el español coloquial de México: hasta el más picudo falla. Marín fue mucho más adelantado en su forma de jugar que Amadeo Carrizo, pero había tomado de aquella escuela de Carrizo ese tipo de fútbol. Lo que recuerda, una frase que tanto Leonardo da Vinci como Aristóteles le decía a sus discípulos: mediocre el alumno que no supera al maestro. En los 80s apareció el que quizás sea el máximo exponente de este estilo, el colombiano René Higuita. Para esta ocasión acudimos con Raúl Orbañanos, portero en la década de los 60s y 70s. A su retiro comenzó una exitosa carrera como comentarista deportivo. ¿Quién mejor que Orbañanos para hablarnos del Rey Escorpión? Portero diferente, ¿no? Un portero distinto que siempre fue de acuerdo a su personalidad muy extravagante, pero con fundamentos, ¿no? Porque primero, para hacer lo que hacía él, tenía uno que ser un buen portero. Si no eres un buen portero, no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Tenía una facultad que de joven aprendió a jugar muy bien con los pies, y entonces eso lo aprovechaba él perfectamente, y tenía, como buena persona extravagante, se le ocurrían cosas y jugadas diferentes, y aparte tenía un gran toque de bola, ¿no? Jugar el balón bien con los pies le permitía ir adelante a buscar hacer goles. Y en el caso de salir jugando y gambeteando como Higuita no ha habido, Era una cosa
ya debe de sobresaliente. A mí me tengo una anécdota con él que cuando en contra, yo sabía que él salía y a veces se arriesgaba de más y llegaba hasta el área contrario jugando. Y yo digo, no, hasta algún día va a ser un gol saliendo del área, no sé cosa que me toque a mí, como entrenador. Y le dije, mire muchachos, si Higuita sale jugando, ya dejo de suelta, y va con espacios, si se puede quitar el balón bien, y si no, recurren al full, el hombro, empujen, pero no lo dejen progresar porque, cuidado. Y salió, iba por el costado izquierdo, fue avanzando, driblando uno, no le hacen falta, llegó hasta el fondo del área, de la cancha, a la altura del área contraria, del área nuestra, de ahí llegó hacia adentro y cuando estaba por rematar, un defensa central nuestro le alcanzó a quitar la pelota, la tiró el córner, que si no era el gol, y un gol histórico para él y para mí hubiera sido muy vergonzoso. La que más recuerda a la gente es una que hizo en Wembley contra Inglaterra. Esa jugada ya no contaba, pero de alguna manera yo creo que él no había oído el silbatazo. Él intenta, pero aún no contando, si lo hubiera fallado, hubiera sido un ridículo sublime el que hubiera hecho. Entonces el cuate tiene las agallas de hacer esa jugada en un partido que sabe que lo va a ver todo el mundo, porque esa repetición de la jugada la ve todo el mundo. Y atreverse a hacer eso no es fácil, porque es un balón que lo hubiera podido tomar así, ¿sí? Así, pero el cuate se la juega a hacer una jugada de escorpión, que no lo inventó él, porque el escorpión lo inventó un delantero que se llamaba Alfredo Di Stéfano, que era del Real Madrid, y Hugo Sánchez lo intentó mucho en juegos y nunca pudo meter un gol de escorpión. Pero bueno, él, en este momento, si tú le preguntas a la gente quién inventó el escorpión, no se acuerdan del otro, se acuerdan de Higuita, ¿no? La jugada del escorpión es considerada como la mejor atajada de todos los tiempos. Y lógico, si te arriesgas, en algún momento te tocará perder. Yo recuerdo una jugada que es en el Campeonato Mundial en Italia, en donde sale fuera del área y quiere inclusive gambetear a Roger Milla cuando era la jugada hacerla muy fácil de otra manera, le quitan el balón y le hacen el gol. Sí, ese es el riesgo, esa es la línea que no deben de pasar este tipo de porteros. Pero Higuita sí se jugaba muchas cosas de más y le costaron goles. Que hay otros que juegan muy bien con los pies y no arriesgaban tanto, simple y sencillamente eran más tranquilos, ¿no? En este ejemplo, René Higuita cruzó la línea y le costó un gol. Cuando investigamos sobre el trabajador X y el trabajador Y, también acudimos con algunos gerentes y directivos de distintas empresas. Ellos, además de confirmar dicha teoría, también nos hablaron sobre la importancia del liderazgo y la teoría situacional Hersey-Blanchard. Paul Hersey y Ken Blanchard postularon la teoría del liderazgo situacional, donde indican que cada situación es distinta y tiene variables únicas para su resolución. El líder tendrá que adecuarse como mejor convenga a la situación. En la cancha sucede lo mismo. El portero debe de tener el talento y la visión para saber qué hacer en el momento indicado, pues no todas las jugadas son iguales. Eso tú lo desarrollas sobre el partido. Si no tienes necesidad de salir a jugar con los pies en todo el partido, no tiene caso que salgas. Si se presenta así. Pero mira, todos los que te he dicho, si había un tiro libre iban y lo ejecutaban. ¿Qué significa eso? Que tenían un buen toque de bola. Federico Vilar hizo goles, Jorge Campos hizo goles, Higuito hizo goles. Chinaver también hizo goles, aunque él no sabía jugar también con el pie, pero le pegaba bien al balón y le pegaba bastante fuerte. O sea, son porteros de otro calibre. No quiero decir que sean mejores o peores, son diferentes. Y para ser un buen líder, lo primero es conocerte bien a ti mismo, conocer tus fortalezas y debilidades, y en base a eso, desarrollar tu estilo de liderazgo. En el caso de los porteros, sucede lo mismo, debes de desarrollar tu propio estilo de juego. Pues depende mucho de tu forma, de tu estilo, de tu manera de jugar, ¿no? Y de tus cualidades, porque si tú no sabes jugar con los pies no puedes hacer lo que hacían estos hombres. Tú tienes que limitarte a estar en tu portería y cuando llegue el balón, despejarlo, darlo con la mano o eso, pero
pero el portero de alguna manera es, el hecho de ser portero ya significa algo diferente, significa que eres parte importante de tu equipo, porque un error que tuyo es gol y un error de los demás no. Un acierto tuyo, bueno, pues es un acierto, pero no como tus errores. Entonces, desde muy pequeño la responsabilidad de ser portero te hace que casi todos se conviertan en líderes. Ese es el secreto más grande de los verdaderos líderes y de los porteros de área, que conscientes de su responsabilidad pueden acertar o equivocarse, pero se atreven a tomar decisiones.